Buenas. Vamos a ver, en este nuevo punto vamos a trabajar la curvatura y los puntos de inflexión de una función. Bueno, cuando hablamos de curvatura estamos refiriéndonos al carácter cóncavo o convexo de una función. Es decir, cuando nos hablan de curvatura estamos refiriendo al carácter cóncavo o convexo de una función. Es decir, que la función, su gráfica se presente de esta forma o de esta. La denominación de la curvatura depende un poco del autor. En nuestro libro, el carácter cóncavo se representa así, el carácter convexo así, y es el que nosotros vamos a seguir. Pero ya os digo que depende del autor. Bueno, pues una vez que estamos trabajando con la curvatura, surge rápidamente el concepto de punto de inflexión. Un punto de inflexión no es más que un punto en el que cambia la curvatura de la función. Es decir, que la función pasa de ser cóncava a ser convexa o al revés. Ahora bien, ¿cómo se pueden calcular los puntos de inflexión de una función? Bueno, pues para calcular los puntos de inflexión de una función vamos a seguir una serie de pasos y lo vamos a hacer viendo un ejemplo. Consideramos la función polinómica esta de aquí. Para calcular los puntos de inflexión, lo primero que hacemos es calcular su derivada segunda. Sabemos que la derivada segunda no es más que la derivada de la derivada primera. Así que tenemos la función, la derivamos y obtenemos eso de ahí y la volvemos a derivar y obtenemos esta expresión de aquí. Bien, bueno, pues una vez que tenemos la derivada segunda, lo que vamos a hacer es averiguar en qué puntos esa derivada segunda se hace cero. Es decir, resolvemos la ecuación f segunda de x igual a 0. En nuestro caso es una ecuación de primer grado muy sencilla y obtenemos el punto x igual a 1, que es el punto candidato a punto de inflexión de la función. Bien, ahora, una vez que tenemos el candidato a punto de inflexión, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues calculamos la tercera derivada. Y lo que vamos a hacer es sustituir el punto, el candidato que hemos obtenido en la tercera derivada. En nuestro caso, la tercera derivada nos da 6 y si sustituimos el candidato en la tercera derivada, obtenemos 6, un valor distinto de 0. Si el resultado al sustituir el candidato en la tercera derivada nos da distinto de 0, es porque tengo un punto de inflexión. Bien, entonces en nuestro caso en x igual a 1 hay un punto de inflexión. El punto, como siempre, se obtiene y hay que darlo con las dos coordenadas. Es decir, la coordenada x es el 1, la coordenada y la obtenemos sustituyendo el 1 en nuestra función f de 1. Si sustituimos, obtenemos el punto 1, 2, que sería el punto de inflexión de nuestra función. Ahora bien, también pueden pedirnos que estudiemos la curvatura de la función. En el caso en que nos pidan estudiar la curvatura de la función, sabemos que vamos a obtener directamente los puntos de inflexión, porque a partir de la curvatura se obtienen inmediatamente los puntos de inflexión. Vamos a verlo con la misma función. Para estudiar la curvatura, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos el dominio de la función. En nuestro caso, el dominio son todos los números reales porque es una función polinómica. Después calculamos la derivada segunda, igual que hemos hecho anteriormente. Obtenemos esta expresión de aquí y resolvemos esta ecuación, es decir, calculamos los puntos que hacen que la segunda derivada sea 0. Calculamos y obtenemos, como antes ya sabíamos, x igual a 1 candidato a punto de inflexión. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora representamos en la recta real los candidatos a punto de inflexión y todos los puntos que no están en el dominio. En nuestro caso solamente tenemos x igual a 1, pues el dominio es todos los números reales. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, en ese intervalo la función será convexa. Y si la segunda derivada es negativa, en ese intervalo la función será cóncava. Lo vemos en nuestro ejemplo y tenemos aquí la recta real, representamos el único punto que tenemos, el 1, y nos queda que de menos infinito hasta el 1, como es la segunda derivada, cojo un valor cualquiera, por ejemplo el 0, me voy a la segunda derivada, sustituyo el 0, me da menos 6 negativo, con lo cual la función es cóncava. Entre el 1 y el más infinito, pues por ejemplo cogemos el 2, me voy de nuevo a la segunda derivada, 6 por 2, 12, menos 6, 6 positivo, con lo cual si la segunda derivada es positiva, nuestra función es convexa. Y como hay un cambio en la curvatura,
en el punto x igual a 1 la función tiene un punto de inflexión, que es como antes vimos el 1, 2. Esto es lo que os decía antes, si a mí me piden calcular los puntos de inflexión y ya está, lo puedo hacer como lo hemos hecho antes, pero si me piden estudiar la curvatura, una vez que la estudio obtengo directamente los puntos de inflexión. Una vez que tengo eso, pues escribo los intervalos de curvatura, pues f será cóncava en menos infinito 1 y f será convexa en 1 más infinito. Vamos a ver otro ejemplo de esto mismo. Aquí vamos a estudiar la curvatura y los puntos de inflexión de una función racional. Los pasos son los mismos que en la anterior, pero la función se comporta de forma un poquito diferente. Primera cosa que hacemos, calculamos su dominio. Calculamos el dominio, en este caso son los números reales, todos salvo los que anulan el denominador, con lo cual calculo cuáles son los que anulan el denominador, me salen estos de aquí, así que tengo todos los reales menos el menos 1 y el 1. Calculamos su derivada segunda, como es un cociente, aplicaremos la fórmula de la derivada de un cociente, derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, que es 2x, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo cuenta, obtengo la expresión de la derivada primera y volviendo a aplicar la misma fórmula, obtengo la derivada segunda. Haciendo cuenta, obtengo esta expresión de aquí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es resolver la ecuación esta que planteamos, es decir, buscar qué puntos anulan a la segunda derivada. Resolvemos esta ecuación racional, recordando que para que un cociente sea 0, debe ser 0 el numerador. Tengo una ecuación de grado 5, pero no tiene término independiente, con lo cual saco factor común. Al sacar factor común me queda el producto de dos factores igualados a 0. Para que eso sea 0, tiene que ser 0, 1 o ser 0 el otro. De la primera expresión obtengo el primer candidato a punto de inflexión, que es el x igual a 0. Y de la segunda expresión observo que tengo una ecuación bicuadrada. Realizo un cambio de variable y obtengo una ecuación de segundo grado, que resuelvo con la fórmula. Y los resultados son 1 y menos 3. Recuerdo que hay que deshacer el cambio, entonces x al cuadrado va a ser 1 y de aquí obtengo x igual a más menos 1. Otros dos candidatos a punto de inflexión. ¿Son candidatos? Pues no. Estos dos no pueden ser nunca candidatos a punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no son puntos del dominio. Los puntos de inflexión son puntos del dominio de la función. Si un punto no está en el dominio, no puede ser punto de inflexión. Y el menos 1 y el 1 no están en el dominio. Por otra parte, obtengo x al cuadrado igual a menos 3, que no tiene solución, así que de aquí no obtengo ninguno más. Con lo cual tengo un único candidato a punto de inflexión, que es el 0. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, pues representamos en la recta real los candidatos a punto de inflexión y los puntos que no están en el dominio. En este caso, los puntos que no están en el dominio nos han salido dos veces en el dominio y cuando hemos igualado a 0 la segunda derivada. Los colocamos una única vez cada uno y nos queda la recta real dividida en 4 intervalos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues comprobar el signo de la derivada segunda en cada uno de los intervalos. Sustituyo un punto cualquiera y en el primer intervalo me sale negativa. Si la derivada segunda es negativa, la función es de esta forma, es decir, es cóncava. De menos 1 a 1 de menos 1 a 0, me sale positiva, con lo cual la función es convexa. Entre el 0 y el 1 me sale que la derivada segunda es negativa, con lo cual la función es cóncava. Y del 1 al más infinito la derivada segunda es positiva, con lo cual la función es convexa. Con lo cual ya tengo los intervalos de curvatura. Ahora bien, ¿tengo puntos de inflexión? Pues sí, el 0 es un punto de inflexión. ¿Por qué es un punto de inflexión? Porque hay un cambio en la curvatura. La función pasa de convexa a cóncava. Con lo cual el 0 sería un punto de inflexión. ¿Cómo se calcula sus dos coordenadas? Pues 0f de 0, como siempre, sustituyo el 0 en la función y obtengo el 0, 0. Ahora bien, si observo el menos 1, tengo que primero la función era cóncava y luego convexa, con lo cual, ¿es el menos 1 un punto de inflexión? No. El menos 1 no puede ser nunca punto de inflexión porque no está en el dominio. Y lo mismo le pasa al 1. Aunque haya un cambio en la curvatura,
El 1 no puede ser punto de inflexión por no estar en el dominio de la función. Bien, bueno, pues nada, espero que haya quedado claro todo esto que hemos visto.